dejar grabando la clase. Ya, chiquillos, a ver, lo que vamos a ver es una multiplicación especial. Nosotros ya sabemos multiplicar en álgebra. Sabemos término a término, las reglas, los signos, pero la multiplicación especial que vamos a ver hoy se llama cuadrado de binomio, y vamos a explicar por qué, cómo se hace, etc. Ya, instrucciones ya las conocen, tomen apuntes, tengan su cuaderno, su lápiz, vamos a usar el libro, yo lo voy a ir proyectando, respeten los tiempos, todas las dudas en voz alta o por el chat, o también con esos emoticones de levantar la mano ahí para que yo sepa quién tiene dudas. Objetivo, chicos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la fórmula. ¿Qué es un cuadrado de binomio? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo se hacen los ejercicios con cuadrado de binomio? Eso vamos a ver hoy día. Primero vamos a ver qué es un cuadrado de binomio, etc. Y en su libro, en la página 43, donde inicia su unidad de álgebra, aparece este problema inicial. Aparece este dibujo que está acá en verde, de un jardín, en la página 43, y dice, 2 estudiantes expresaron el área total del jardín de la siguiente manera. Les pidieron que sacaran el área de ese jardín que está ahí, y Andrés dice que su respuesta es m más n elevado a 2, elevado al cuadrado, y Carla dice que es esa expresión, que tiene 3 términos, m cuadrado, 2mn, n elevado a 2. Eso dice Carla. Y la pregunta del libro es, ¿quién está en lo correcto y por qué? Entonces, chicos, les voy a dar unos minutos, 3 minutos, como dice ahí el reloj, para que usted lo intente hacer. Si me dan esa figura y tengo que sacar el área, ¿cómo lo hago? Entonces, primero intentar hacerlo para poder decir quién tiene la razón, Andrés o Carla. ¿Cómo se sacaba el área? El largo por el alto. Tienen ahí unos minutos para que piensen, para que lo intenten, y luego yo se los explico y yo se los resuelvo. ¿Cómo sacaremos el área de esta figura? ¿Quién tendrá la razón, Andrés o Carla? Pueden colocar ahí en el chat quién cree usted que tiene la razón. Si los dos, si solo Andrés, si solo Carla, si ninguno. Piense, ¿cómo lo haría? Dos minutitos, chicos, para que lo intenten resolver. Y luego yo se los explico. ¿Quién tendrá la razón? ¿Andrés o Carla? Ninguno, los dos. Un minuto 30, chicos. Si no se les ocurre, si no lo logran hacer, también coloquen ahí, profe, no pude. Un minuto 6, chicos. ¿Quién piensan que tiene la razón? ¿Lograron hacerlo? Ya, Cristina que me dice, Andrés tiene la razón. ¿Ya? ¿Una vota por Andrés? Vamos a seguir viendo qué otra respuesta nos llega. Nico dice, Carla tiene razón. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces aquí ya hay uno por cada uno. Andrés tiene razón. Ya, vamos a explicar entonces cómo lo vio Andrés. Y cómo lo vio Carla, cómo lo hicieron. Quedan algunos segundos, chicos. ¿Quién tendrá la razón? Quedan 24 segundos. Vean ahí, intenten hacerlo. Si este fuera un problema para ustedes, ¿cómo saco el área de ese jardín? Y ahí veo, ¿qué respuesta habría dado yo? ¿La de Andrés o la de Carla?
Ya. No era Andrés. Ah, entonces era Carla. Ya, vamos a ver. Andrés, ya, hay varios por Andrés, algunos por Carla también. Carla tiene razón. Gracias Anastasia, gracias Catalina, Andrés tiene razón. Fernanda, creo que Carla. ¿Ya? Carla creo, ok, vamos a ver. Entonces chicos, para que sepan que los dos tienen razón. Andrés y Carla tienen razón. Los dos calcularon el área de la figura, los dos están en lo correcto, pero lo hicieron de manera distinta. Entonces ahora les voy a explicar. ¿Quién está en lo correcto? Los dos, Andrés y Carla. ¿Y por qué? Vamos a explicar eso. Aquí vamos a hacerles el problema. Se los voy a escribir. Lo primero que hace uno es mirar la figura. ¿Sí? Uno le dice, saquen el área de esa figura. Ya, entonces uno mira el alto y el largo. Ya, si yo me voy a uno de los lados, por ejemplo el que está acá, tengo que saber sus medidas. Acá la medida no es MN, no es multiplicación, sino que es este pedacito que es M más este otro que es N. Entonces, un lado de la figura es M más N. Se suman, así tengo el ladito completo. Y el otro lado, que está acá, me va a pasar lo mismo. Voy a tener esta medida, que es N, más esta otra medida que es M. Entonces el otro lado es N más M. Entonces, primera cosa, poder entender cuáles son los lados y cuál es la medida. Y luego yo veo la fórmula de área. El área de la figura entonces sería largo por alto. Ya, entonces tendría un lado que va a ser M más N, multiplicado por el otro lado, que en este caso es N más M. Está cambiado de orden. Ya. ¿Por qué decimos que Andrés tiene razón? Porque si yo me fijo esta multiplicación, se puede ver con la forma de potencia. ¿Qué ocurre acá? Yo recuerdo que la suma se puede dar vuelta. ¿Sí? Recuerden que la suma es conmutativa, se puede dar vuelta. 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5. Entonces yo voy a cambiar el n más m en el orden del abecedario. Lo voy a escribir de la siguiente manera. M más n por m más n. Cambié el orden de este, se puede por una propiedad de la suma. ¿Y qué ocurre ahora? Que ahora viene la respuesta de Andrés. Andrés lo que se dio cuenta es que esto es una multiplicación de potencia. Dice, se está multiplicando lo mismo, m más n. ¿Y cuántas veces? 2. Entonces Andrés dijo, es m más n como la base y exponente 2. Y eso es correcto. Está correcta la respuesta de Andrés. ¿Se entendió, chicos, la explicación de Andrés? Ahí me dicen sí, no, me escriben en el chat. Sí, gracias Cata. Que si no me dicen yo asumo y sigo nomás. Gracias Felipe, bien. Ahora, ¿qué hizo Carla? Gracias Fernanda. Carla no lo pensó en potencia. ¿Sí? Carla no se fijó que quizás eran los dos iguales. Carla lo desarrolló. Entonces, ¿cómo lo resolvió Carla? Carla se dio cuenta que multiplicamos los paréntesis. M más N por N más M, como está ahí escrito en el dibujo. ¿Y qué hizo Carla? Carla dijo, bueno, no son semejantes el M con el N, no los puedo quitar, la única forma es multiplicar como lo hemos hecho siempre, para quitar los paréntesis. Entonces Carla lo que hizo fue multiplicar como ya sabemos hacerlo. Entonces multiplicamos término a término. M por N, eso es MN. Y luego M por M, positivo, tiene la misma letra, entonces la letra se copia y se suman los exponentes, ahí da el 2, y luego siguió con el N. N por N, también lo mismo, conservo la letra, sumo los exponentes, que sería 2, y luego N por M.
a n por m. Se juntan las letras, pero lo vamos a ordenar por el abecedario. Entonces sería mn. Y luego que buscamos los semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Las que tienen la misma letra y el mismo exponente. En este caso el mn. Son los únicos semejantes. Los únicos. Entonces recuerden que hay un 1 imaginario que está delante. Entonces si yo lo sumo me da 2 mn más m cuadrado más n cuadrado, que es la misma respuesta que dio Carla, solo que Carla la ordenó y la ordenó desde el abecedario. M elevado 2 más 2mn más n cuadrado. Y su respuesta es correcta. Las dos respuestas son correctas, entonces estos dos resultados son iguales. Este que está escrito en potencia vale lo mismo que le dio a Carla. Son el área de la figura. ¿Se entendió, chicos? Ahí me escriben en el chat, me lo dicen. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo, chicos, es que, bien, gracias Felipe, gracias Fernanda, es que esto que resolvimos acá es una multiplicación especial. ¿Por qué especial? Porque tiene una estructura. Primero acá adentro, en el paréntesis, son dos letritas, son dos valores que se multiplicaron por él mismo. Por él mismo, ¿sí? Es el mismo. Y esa estructura se llama cuadrado de binomio. Esto que estamos viendo acá, esto que usted conoce aquí, se llama cuadrado de binomio. ¿Por qué? Es un cuadrado, tengo el elevado 2, de un binomio, o sea, de dos términos que se están sumando o restando. Un m más un n, en este caso son dos letras. Pero esta estructura es de un cuadrado de binomio que es una multiplicación especial. Y yo la puedo resolver término a término como lo hizo Carla, o aprendiendo una fórmula de memoria. Vamos a mostrar ahora lo de su libro. Vamos a ir aquí ya a lo de su libro, la definición y ejemplos. Ya, cuadrado de binomio. Revisemos el siguiente cuadro de texto. Esto es de su página del libro de la 43, el inicio de álgebra de primero, y aparece este cuadradito, dice el cuadrado de binomio. Es la multiplicación de un binomio, que miércoles es un binomio, profe, dos términos. Ejemplo, x menos 1, y más x, 5 menos 2y, dos términos, ¿sí? Son dos términos que no se pueden ni sumar ni restar, que no son semejantes. Eso es un binomio, dos términos. Lo vamos a poner acá. Son dos términos. Por sí mismo. O sea, estamos hablando de que esa multiplicación es la misma, ¿sí? Es resolver este tipo de ejemplo. X menos y por X menos y. ¿Sí? Es resolver eso. 5 menos Y por 5 menos Y. Cuando multiplico el mismo, ¿sí? No es esto. Por ejemplo, si ustedes ven algo así en una guía, supongamos. Eso no es un cuadrado de binomio, porque son distintos. Uno es X menos Y y el otro es 5 más Y. No, eso no. Es la multiplicación de el mismo y que tenga dos términos. ¿Se entiende la definición? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a la fórmula. Sí, ya. Solamente primero reconocerlo. Ah, ese es un cuadrado de binomio, es una multiplicación especial. Son dos términos que se multiplican por el mismo. Ah, sí, lo está cumpliendo. Ya, es un cuadrado de binomio. Ya. ¿Y qué ocurre con el cuadrado de binomio? Por lo general, se resume de esta manera. Se resume con el exponente 2, que yo entiendo que es un cuadrado, y los dos términos que se suman o se restan. Ejemplo el siguiente. X menos 5 al cuadrado. Yo lo miro y es un cuadrado de binomio. Están los dos términos y está elevado 2, que es el cuadrado. Y, profe, ¿cómo se resuelve? Bueno, usted lo puede resolver de dos maneras.
con la fórmula que aparece en este cuadrito, que uno se la aprende de memoria, o con la idea de potencias como lo hizo Carla, que ella multiplicó término a término. Se puede hacer de dos maneras. Yo les voy a explicar primero lo que dice el libro, la fórmula. Acá viene la fórmula del cuadrado de binomio. ¿Cuál es la gracia de la fórmula? Que si yo la entiendo y si yo me la aprendo, en 2 líneas me sale el ejercicio. Es para rapidez, para hacerlo más corto, ¿sí? Pero para eso debo entender la fórmula. Cuadrado de binomio, es que yo ya me sé la fórmula de memoria. Pero cuando una persona no entiende la fórmula, no significa que no lo pueda hacer. Lo puede hacer con la multiplicación larga que hemos practicado término a término, ¿sí? Obviamente ya con años ustedes se van a aprender esa fórmula de memoria. Le preguntan de primero a cuarto medio cualquiera y les va a recitar la fórmula del cuadrado del binomio de memoria. Ya, vamos a explicar la fórmula. Para que yo entienda la fórmula del cuadrado de binomio, tengo que saber que hay lugares. Es decir, primer término, o el primer número, el primero de la fórmula, y segundo término. El segundo que aparece. Entonces yo me voy a fijar en mi ejercicio. ¿Quién es el primero que aparece? El X. Él es el primero, para que yo pueda usar mi fórmula. ¿Quién es el segundo que aparece? Y aquí les voy a explicar por qué aparecen 2. El 5. No lo toman como menos 5, ¿sí? Porque acá la fórmula les voy a explicar dónde se coloca el menos. El 5. Listo. Primera cosa para poder usar la fórmula. Entonces yo voy a ir al cuadrito, voy a ver cuál de los dos voy a usar. Voy a usar esta de acá. ¿Por qué? Porque es la que tiene el menos. Y mi ejercicio tiene menos. Voy a ocupar esta de aquí. Esa es la que vamos a ocupar. ¿Qué dice la fórmula en palabras? El primero elevado a 2. El primero al cuadrado. Eso dice mi fórmula. ¿Y quién es mi primero? El X. Entonces, el primero elevado a 2. Primer paso. Luego, ¿qué viene? Un menos. ¿Y por qué viene ese menos? Por el menos de acá. Entonces, el menos que está aquí, por la fórmula, se pasa acá. Eso dice. ¿Y qué dice después? 2AB. ¿Qué significa eso? Que es un 2 multiplicado por el primer término, que es en este caso el X, por el segundo término, que en este caso es el 5. Entonces, primero, chicos, entender el orden y que yo estoy usando la fórmula, ¿sí? Y luego lo vamos a resolver de la forma tradicional para aquellos que la fórmula le complicó un poco. Ya, ¿qué determina mi fórmula? Viene un más, eso dice. Y dice b al cuadrado, pero b al cuadrado es el segundo. ¿Quién es el segundo? El 5. El segundo al cuadrado. Listo, apliqué mi fórmula. Y ahora resuelvo lo que puedo. ¿Qué puedo resolver? La multiplicación y el 5 elevado a 2. No puedo resolver nada más. Entonces voy a tener x elevado a 2 menos 2 por 5, que es 10, x, más el 5 al cuadrado, que es 25. No hay nadie semejante, porque la gracia de la fórmula es que no te van a salir semejantes. Tú aplicas la fórmula y el resultado te salió al tiro, y terminé. Y ahí apliqué la fórmula del cuadrado de binomio. ¿Se entendió un poco, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si alguien me dice, profe, a mí no me gustó la fórmula. A mí, profe, la fórmula no me gusta, o me confundo. ¿Qué hago? Igual lo va a poder resolver. Si alguien me dice, profe, a mí la fórmula no me gustó, tenemos que conocerla sí o sí, porque nos ayuda en rapidez. Pero alguien dice, profe, ¿cómo lo puedo hacer sin fórmula? Como lo hacíamos en las primeras clases. X menos 5 al cuadrado.
¿Qué significa eso? Ah, que la base es x menos 5. ¿Y cuántas veces se está multiplicando? 2 veces por el mismo. ¿Y cómo lo resuelvo sin fórmula? Término a término. O sea, yo tendría que hacer todos por todos. ¿De dónde sale el 25? Ah, perdón, Maite. En la fórmula, de acá. 5 al cuadrado, recuerden que esa potencia es 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Por eso, Maite, ahí me dice si se entendió. Ya, perfecto. Y si alguien no lo quiere hacer con fórmula, hace la forma de, en este caso era Andrés, lo escribimos ahí con potencia, hace el mismo 2 veces, y yo tendría que multiplicar término a término como lo hizo Carla. La única dificultad es que es más largo, nada más. Tendría que hacer término a término. X por X, X elevado a 2. X por menos 5, menos 5X. Luego voy por el otro. Menos 5 por X, menos 5X. Menos 5 por menos 5, menos por menos, más. 5 por 5, 25. Ah, pero tengo que buscar semejantes, porque aquí yo no estoy ocupando fórmula. Tengo que ver semejantes, y los hay, son estos dos. Son del mismo signo, se van a sumar. Me va a dar x cuadrado menos 10x más 25. Me da exactamente lo mismo que con la fórmula. ¿Cuál es la diferencia del cuadrado de binomio? Es que si yo aplico la estructura, es más rápido si yo me sé de memoria la formulita, y de inmediato yo sé que está listo, no tengo que buscar semejantes. ¿Se entendió, chicos? Sí. Veamos otro. Otro, Sí. antes de seguir con su libro. Dime, Fernando. No, nada, profe, de que le decía de que sí se entendió. Ya, gracias, disculpen. Y cualquier duda me preguntan. Entonces, chicos, les estoy mostrando con la fórmula del cuadrado binomio la estructura, o la forma tradicional. Si a alguien se le olvida la fórmula, tiene un lapsus mental y dice, profe, lo olvidé, lo puede hacer igual de la forma que hicimos ayer en clase. Ya. Otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. El siguiente. Y menos 11 al cuadrado. Yo sé que cumple la estructura de un cuadrado de binomio. Tengo el elevado 2, tengo los dos términos. Pero vamos a explicarla con suma. Ya, va a ser con más, porque ya hicimos la de abajo. Entonces, es un cuadrado de binomio. La puedo hacer con fórmula. Ya, vamos a buscar la fórmula. Vamos a usar la de arriba. La única diferencia es esta parte. Si la fórmula es la misma, la diferencia es dónde va el menos y dónde va el más. Esa es la diferencia, que el que viene después es de acuerdo a mi ejercicio. Esa es la única diferencia. Ya, primero tengo que saber reconocer quién es el primer término y quién es el segundo. El primer término es Y. El segundo término es 11. Y ahora hago la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? El primero al cuadrado. El primero es el I. Al cuadrado, lo elevo a 2. Y luego viene un más, porque mi ejercicio es con suma. Entonces este más va acá. Y luego que dice 2 por el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. ¿Quién es el segundo? El 11. El 11 lo elevo a 2. Ahí apliqué fórmula. Y ahora lo voy a resolver y no hay nadie semejante, va a aparecerme al tiro porque apliqué la fórmula. Y elevado 2 más 2 por 11, que es 22y, más el 11 elevado a 2, que es 11 por 11, que eso me da 121. Y terminó mi ejercicio y lo resolví con la fórmula del cuadrado de binomio. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Alguna parte que no entiendan? No entendí ese. Ya.
¿Qué parte, Ignacia? Lo resolvimos con la fórmula de acá arribita, esta de acá. Vamos a borrar un poco esas rayas. Y solamente ocupas esa estructura, respetas la fórmula. Y la fórmula te dice que tomes el primero, pero el primero acá no es A, es Y. Por eso sale I elevado a 2. Listo. Ya. Eso, Ignacia, perfecto. Bien, bien, chicos. Entonces, voy a pasar a lo siguiente, que es donde yo les resumí lo que les hablo en escritura. Y con eso vamos a terminar por hoy día. El jueves vamos a seguir con cuadrado binomio, con el libro. Entonces, fíjense, chicos, que acá pueden resolver los ejercicios o con la fórmula o a lo largo, término a término, como ya lo hemos hecho. Ya. Con esto terminamos, chicos. Entonces, esto es lo que yo les estoy hablando, pero se los escribí. Dice, el cuadrado de binomio se resuelve elevando el primer término al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado. Más o menos, depende del ejercicio. Si está con suma, coloco la suma primero. Si está con resta, coloco la resta primero. El doble o 2 por el primero por el segundo, lo que yo les fui explicando en palabras. Y luego siempre viene más, siempre, el último término siempre viene con suma. El segundo al cuadrado, lo que yo les hablé, ahí se los escribí. Les voy a dejar, chicos, un ejercicio para que lo intenten en su casita, ¿sí? Para que lo vayan a intentar, y lo vamos a revisar el jueves, ¿sí? Para que lo intenten primero. ¿Qué ejercicio les voy a dejar? El siguiente. Este es un ejercicio para que usted lo intente en su casita, lo puede intentar con la fórmula, que sería lo ideal, y si no puede con la fórmula, a lo largo, término a término, y yo se los voy a revisar el jueves y lo vamos a explicar. ¿Qué ejercicio les voy a dejar? El siguiente, para que lo anote. M menos 2 al cuadrado, ¿sí? Ese es el primero. Y el segundo, para que también lo intente, este es un poquito más difícil, 2x más 3 al cuadrado. Esos dos, chicos, van a quedar como tareita para el jueves y con eso vamos a partir la clase. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Anótenlo, por favor. El profe, quedó claro. Perfecto, eso espero. Sí, ya, perfecto. Anoten esos dos. Y inténtenlo. Si hay alguno que no les funciona con la fórmula, lo hacen de la forma tradicional. Si la fórmula ya la entendieron de memoria, al tiro, practican. Ya, chicos, voy a dejar de compartir. Vamos a terminar unos minutitos antes, unos 5 minutos antes para ver la lista. Ya, voy a borrar acá.